Dios hizo la diferencia. De eso se trata. Por eso se llama milagro de supervivencia a estos últimos 5 meses que faltan para terminar este 2022. ¿Por qué milagros? Porque sinceramente a esta altura del año, con todo lo que se ha realizado a lo largo de estos 2 años, no hay forma que naturalmente alguien pueda levantar la cabeza para mejorar una condición. No hay formas naturales para resolver los conflictos económicos, no hay formas naturales para resolver los problemas inflacionarios, no hay formas naturales, aunque cambien 10.000 ministros de economías más como lo están haciendo, que solamente distracción, para que no se dé cuenta la gente de que se está hundiendo cada vez más ese sistema que hace 2 años comenzó a ponerse en marcha para someter y oprimir a los pueblos, para someter y oprimir a las familias, para someter y oprimir a las naciones. Todo ese esquema que hemos denunciado durante estos 24 meses, no solamente que se está cayendo, sino que se ha quebrajado y se ha desmenuzado de tal forma que no lo pueden volver a rearmar. Y es ahí cuando empieza a manifestarse el nuevo orden divino, que va por encima de los pasos naturales. Por eso los esquemas terrenales no pueden impedir lo que Dios está haciendo. Por eso se llama milagro de supervivencia. No es que Dios nos va a ayudar a sobrevivir como diciendo, bueno, ¿verdad? ¿Y cómo estáis sobreviviendo? No. Lo que vamos a decir es cómo está. Estoy caminando en Dios sobre las formas naturales que estuvieron preparadas para detenerme, pero sigo caminando. Esto es, que no hay forma que me pueda detener, que no hay estructura que me pueda frenar, que no hay argumento que me pueda desestabilizar, que no hay forma alguna. Cuando entramos a ese milagro de supervivencia, nos hemos desatado de todas las posibles amarras que este sistema ha intentado poner sobre nuestras vidas. No hay forma que el nuevo orden mundial pueda impedir lo que Dios va a hacer. Por eso hay países que ya toda esa maquinaria de opresión ha comenzado a caer, leyes que ya fueron aprobadas están siendo derogadas. ¿Por qué? Porque no encuentran la forma de sostener. Decirle que tenés a tu lado, no se va a poder sostener. Otra vez decirle, no se puede sostener, porque Dios está provocando un cambio. Diga conmigo, Dios está provocando un cambio. Entonces, ¿por qué hablar de milagro de supervivencia? En toda la historia bíblica encontramos que cuando Dios desnudó los gobiernos terrenales, hizo algo extraordinario, y eso fue hacer que un pueblo fiel quede libre. ¿Está escuchando? Quede libre de los planes destructivos de hombres y mujeres naturales. Eso es milagro de supervivencia. Cada vez que Dios desnudó, que eso es lo que está pasando, Dios desnudó. Cuando Jesús fue crucificado en sus ropas interiores, ¿verdad? Desnudo, despojado de sus ropas, de su túnica. Pero dice el original, ya ese nivel de despojo era una vergüenza, porque para un judío mostrar el tobillo ya era pecado. Mostrar el tobillo, ¿te imaginas ahora? En aquel entonces descubrir el tobillo de otra persona era descubrir la desnudez. ¿Te imaginas al Hijo de Dios colgado de un madero en ropa interior, en un chiripá? Era la vergüenza absoluta. Pero el original dice y cuenta que la vergüenza tan grande fue no solamente porque Jesús estaba en sus partes íntimas cubierto por un chiripá, sino que literalmente Jesús fue crucificado desnudo, como expuesto, porque esa era la vergüenza mayor para un judío, pero era la demostración de que había sido despojado de toda su grandeza, de toda su realeza, de toda su cobertura, cuando en realidad lo que él tenía
no podía ser despojado porque toda su realeza, toda su cobertura, toda su autoridad venía de más arriba, venía del cielo de su Padre. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, vamos a encontrar en las epístolas que dice que Jesús expuso a nuestro adversario el diablo y lo desnudó. Hizo exactamente lo mismo. La gente veía a Jesús avergonzado, pero él estaba desnudando al sistema satánico, estaba desnudando el sistema diabólico, porque cuando Dios hace cosas como la que ha preparado para estos últimos 5 meses de este año, es desnudar por completo a los gobiernos terrenales. Y cuando hablo de gobiernos terrenales no estoy hablando solamente de los que están en la Casa Rosada, sino que estoy hablando de todo tipo de gobierno, todo lo que se pretende instalar, todo lo que se pretende establecer con el propósito de gobernar, de someter. Eso es gobierno. No hay gobierno si no se tiene la intención de gobernar o de someter. Lo que Dios no solamente está denunciando son las intenciones de estos gobiernos terrenales, sino que peor aún para ellos, el Señor ha decidido desnudarlos. Por eso nada le funciona, por eso nada le resulta, por eso nada permanece más de 24 horas, por eso viven improvisando, viendo qué pueden hacer, porque no pueden sostener una mentira por más de 24 horas. Eso implica es que Dios ha determinado exponerlos públicamente, eso dice la Escritura, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Desnudar los gobiernos terrenales implica exponerlos públicamente a la vergüenza para desarmarlo por completo y demostrar lo que Dios es capaz de hacer con gente de fe. Gobiernos terrenales. Cuando hay hombres destructivos y mujeres naturales perversas, estos personajes macabros tienen las horas contadas. Diga conmigo, tienen las horas contadas. Otra vez. Ahora agréguele fe. Tienen las horas contadas. Sus planes, sus proyectos, sus estrategias están deteriorados, sus caminos están cerrados, sus fuerzas están agotadas, su inteligencia nublada. Y escuche esto de parte de Dios, el oscurantismo tan grande que viene sobre la tierra es en este tiempo para ellos como no hubo nunca antes sobre las personas, sobre los humanos. El oscurantismo es que en aquel tiempo, cuando llegó la última plaga sobre Egipto, la última plaga antes de exponerlo a la vergüenza a Faraón fue que hubo una oscuridad tan profunda que nadie podía alcanzar ni ver a su compañero inmediato. O sea, que la oscuridad que había era tan extensa que la gente andaba palpando cual falto de vista. Y usted recordará que eso no duró un día, 2 días, sino que al menos duró aproximadamente un lapso de 3 años y pico. Porque las plagas no duraron 10 días, cada plaga duró aproximadamente ese espacio de tiempo. 30 años demoró la salida de Egipto. 30 años demoró la salida, la manifestación de las 10 plagas. Imagínate si no había lucha. Así que dividí 10 plagas en 30 años y te va a dar más o menos la suma de cuánto duró cada plaga. Porque el tema era sostener al pueblo de Dios, pero exponer al máximo a la vergüenza el gobierno faraónico. Y eso no se logra en 24 horas. Porque en 24 horas se pueden rearmar, en 24 horas se pueden reinventar, en 24 horas pueden cambiar las estrategias, en 24 horas es muy difícil. Entonces Dios se tomó el tiempo.
Y dice que el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud y al año 430 salieron libertados de Egipto. ¡Wow! Decid al que tenés a tu lado, Dios es paciente. Él se tomó su tiempo, le mandó la primer plaga y esperó, ¿verdad? Unos 3, 4, 5 años con esa plaga, a ver cómo le iban a resolver. Entonces el faraón trajo sus propios magos, trajo sus propios adivinos para tratar de hacer lo mismo que lo que hacía Aarón, lo que hacía Moisés. Entonces era una competencia para demostrar de que eso no los iba a afectar. Entonces Dios dijo, ok, vamos a ver quién aguanta hasta el último round. Vamos a ver quién se sostiene en el tiempo, vamos a ver quién está determinado a ver. Por eso se llama milagro de supervivencia, porque naturalmente hay un tope, naturalmente hay un límite, naturalmente hay una manera, pero como Dios es Dios, Dios está por encima de los límites, las formas y las maneras, y nos hace caminar en ese tiempo extra. Decía al que tenés a tu lado, prepárate bien, porque tenés que caminar tiempo extra. ¿Sabes lo que significa tiempo extra? Lo que Jesús siempre le dijo a los discípulos para que marquen la diferencia. Si todos caminan una milla, ¿qué dijo Jesús? ¿Ah? Ve con él 2, tiempo extra. Decía que tienes a tu lado tiempo extra. Por eso no cabe en el vocabulario de la gente de fe, Señor, no puedo más, Señor, no aguanto más, Señor, hasta acá llegué. No, tiempo extra porque lo mejor está por manifestarse. Decía que tenés a tu lado, no aflojes ahora, porque lo mejor está por manifestarse. Vamos, ponele fe, decirle tiempo extra. Tiempo extra. Entonces, mire lo que pasa cuando hay esta preparación. Hay sobre ellos, dice, es... Lo que preparé es peor que los tiempos que vivió Faraón en Egipto, es la antesala de la caída. Ese oscurantismo que viene sobre ese sistema es peor que los tiempos que vivió Faraón, porque es la antesala a la caída. De hecho, puede ponerle la firma esta noche, no quedará piedra sobre piedra de toda esa estructura natural que se afianzaron, que se afirmaron, en la cuales hicieron planes y proyectos, porque tiene fecha de vencimiento. El oscurantismo que viene sobre esos sistemas es tan grande que nunca jamás volverán a poder poner piedra sobre piedra, porque lo que Dios está a punto de hacer es una liberación tan extraordinaria que la gente que aguantó el proceso, que la gente de fe que se sostuvo creyéndole al Señor, es levantada sobre ese nivel y pone una brecha tan grande que no podrán alcanzarlo ni aunque lo corran. Una vez que Egipto salió, una vez que los hebreos salieron de Egipto, Faraón los corrió con sus caballos más veloces y lo único que hizo es terminar cayendo en su propia trampa, porque cuando la gente de fe entra a ese proceso no puede ser alcanzada. Por eso se llama milagros de supervivencia. Aleluya. Solamente vea lo que Dios es capaz de hacer, anótelo, búsquelo. Génesis capítulo 11, vamos a encontrar una historia que es la Torre de Babel. La Torre de Babel dice que en la tierra, se lo digo rápido nomás, en la tierra había un pueblo, había una gente que tenían cosas en particular, todos pensaban iguales, hablaban un solo idioma, un solo lenguaje y tenían en común todas las cosas. Eso se llama pensamiento único, ¿le suena? ¿Ah? Hace 2 años que nos vienen batallando la cabeza con el pensamiento único, que si vos pensás diferente sos un endemoniado, si pensás diferente estás enajenado, si pensás diferente te tienen que vacunar con la antirrábica. Pensamiento único. Eso era la Torre de Babel. Todos pensaban igual, o sea que esto de ahora no es nuevo, no se le a esto no se les cae una idea, no repiten las cosas viejas porque es el mismo sistema, es el sistema faraónico, es el sistema satánico, es el sistema diabólico. Entonces la Torre de Babel tenía una población que hablaban el mismo lenguaje, todos decían lo mismo, hasta que Dios dijo, ajá, esto no funciona. Esto no camina.
Y dice que él hizo algo tan práctico, tan sencillo. ¿Sabes qué hizo? Descendió y miró y confundió sus lenguas. Sencillamente como eso. Entonces ahí apareció el arameo, el griego, el español, el castellano, el chino, el mandarín, el portugués. Entonces uno le decía, pasamos un ladrillo. ¿Cómo? Ya no lo entendía más porque el otro le hablaba en chino y este hablaba qué sé yo, en inglés. Y ya no, y dice que la obra cesó sencillamente ¿por qué? Porque no podían entender lo que hablaban. Mire vos lo que hizo Dios. Sencillamente le confundió su mensaje. Decir al que tenés a tu lado, no sé si estás entendiendo. Dios ya empezó a cambiarle el mensaje, a confundirle las palabras. Por eso no van a poder prosperar, porque no se entienden en lo que tienen que hacer. ¿Alguien está diciendo gloria a Dios? Porque cuando entras en ese nivel natural, terrenal, ¿qué es lo que pasa? Parece que todo a donde vas dicen lo mismo y te empiezan a acorralar de tal forma, que vos no sabés con quién leer, con quién hablar, y eso hace que mucha gente, aunque no esté de acuerdo a ciertas cosas, termine claudicando porque no aguanta la presión. Pero cuando hay un pueblo que se mantiene firme, sólido, constante, creyéndole al Señor, aunque parezca que va contra la corriente, aunque parezca que va con los zapatos al revés, aunque parezca que son las minorías, es razón de tiempo, porque cuando Dios ve que se establece en el ámbito natural un lenguaje único para someter a la iglesia, sencillamente Dios no hace otra cosa que tocarle la punta de la lengua y le empieza a cambiar el discurso y se empiezan a confundir entre ellos. No, que vos me dijiste, no, que yo te dije, pero cómo era, pero que viste, que no sabés, que no, que el otro. Y un reino contra sí mismo dividido, ¿qué hace? Cae. Y hasta ahí llegó la Torre de Babel. Se dispersaron y fueron las naciones de la tierra. Es sencillo, ¿cuánto tiempo hemos gastado, verdad, en tratar de frenar su avance, de orar? Ya no se sabía cómo orar, ya no improvisamos una oración. ¿Cómo oramos? No, el Señor tiene la varita mágica, el Señor tiene la forma, le toca la lengüita y se terminó la cuestión. Chau pensamiento único, diga conmigo, chau pensamiento uno, chau lenguaje inclusivo. ¿Me está escuchando? Segundo ejemplo, Génesis 41. Los magos y los sabios no sabían qué decirle a Faraón. Resulta que en Génesis 41 está Faraón un día y tiene un sueño y se levanta perturbado. Porque él en ese sueño ve vacas gordas y vacas flacas y ve que después de un tiempo las vacas flacas, las vacas gordas se comen a las vacas flacas y etcétera, 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 y no sabe qué corno significa eso. Entonces comienza a preguntar, y era tan grande el grado de oscurantismo que ellos tenían, tan grande el grado de añublo que ellos tenían, que dice que Faraón convocó a todos sus magos y a todos sus astrólogos y nadie les podía descifrar lo que significaba. Mas el copero dijo, yo conozco un muchachito que cuando yo estaba en cárcel, un día tuve un sueño y nadie pudo interpretar, y él me dijo lo que era. ¿Dónde está? Hace como 2 años que está preso. ¿Y qué hace preso? Vos lo metiste preso, andá y sacalo, porque él debe ser el único que me puede dar el horizonte que necesito. Y ahí pasó José de ser un preso al hombre más grande sobre la faz de la tierra, porque era el único que tenía la luz. Por eso vas a entender y vas a empezar a escuchar que te preguntan, decime cómo vos hacés. ¡Ajá! Lo que pasa es que mi manual no lo tiene cualquiera, mi forma no la ha imprimido cualquiera, no la ha impreso cualquiera. Yo tengo una forma que no es terrenal, viene de arriba. Los magos no lo van a entender, los sabios no lo van a entender, los capos no lo van a entender, los avivados no lo van a entender, porque lo que viene solamente
Eso es el grado de oscuridad tan profundo. Y dice la Escritura que cuando esa oscuridad llegó, solamente había luz en la casa de los... Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, ahí estamos nosotros. Y sabe una cosa, por más chiquita que sea esa luz, por el grado de gran oscuridad, va a ser una gran luz. Así que decir al que tenés a tu lado, aunque parezca pequeña, la luz que tengo es una gran luz. Vamos a decir otra vez, es una gran luz. Tercer ejemplo, Éxodo capítulo 1, habla de la historia del control de natalidad de las poblaciones, que tampoco es nuevo. Dice en Éxodo capítulo 1 que Faraón, cuando sometió a los hebreos, habló con las parteras egipcias y le dijo, chiquita, vení por acá, cuando vayan a asistir a las hebreas, fíjense en el sexo. Si son varones, los matan, y si son mujeres, los dejan. Eso se llama control. Ajá. ¿Y qué es lo que han estado haciendo todo este tiempo? ¿Viste que no es nuevo? Por eso se insertó el matrimonio igualitario, para que se establezca control de natalidad. Por eso se avaló y se dio y se promulgó las parejas del mismo sexo, para que no haya reproducción y que todo tipo de reproducción sea a través de laboratorios, vientres subrogados y todo lo demás. Pero no es nuevo, es viejo. Ya lo hizo Faraón a eso en el tiempo de los egipcios. Y dice que le dio la orden, pero las parteras le temían a Dios. Guarda. Mirá los egipcios. ¿Serán más temerosos que algunos hebreos? Hola. Dice que las parteras tenían temor. ¿Y qué hacían? Cuando veían que eran varón, los dejaban con vida. Entonces vino el faraón y le dijo, ¿por qué están haciendo eso? No, pasa que las hebreas son más robustas, más fuertes que las egipcias y dan a luz antes que nosotros lleguemos. Zafaron. Y de esa historia se desprende Moisés. Y el milagro de supervivencia fue que aunque Faraón quería controlar el nacimiento de un libertador, no lo pudo impedir. Porque lo tuvieron escondido por 4 meses y viendo que ya no lo podían esconder más, lo metieron en un Moisés, por eso se llama Moisés, en un canasto de mimbre calafateado por dentro y por fuera, que tenía la misma receta de ¿quién? ¡Del arca! Para que lo de adentro no se salga y lo de afuera, ajá. Mirá que tienes que decirle cómo está el arca. Fue un invento de extraordinario. Moisés tenía la misma receta, porque tenía el mismo patrón, milagro de supervivencia. Bajaba del mismo manual. Y ahí a un viejito loquito le dijo, andate al monte más alto, que era el monte Arará, y construíte un arca de tal forma, porque acontecerá, y 120 años esforzando sus manos para ese triunfo. Naturalmente era imposible porque ni rocío había llegado, pero él no se movía en los niveles terrenales, él no se movía en las lluvias terrenales, él no se movía en las corrientes de agua terrenales. Él sabía que el agua que vendría no para su propio beneficio, sino para su liberación, esa corriente venía de más arriba, venía del trono de Dios. Entonces hay que entender una cosa, que hay cosas que a algunos lo van a terminar de hundir, pero hay cosas que a otro lo van a hacer flotar. Decía que tenés a tu lado cómo está el arca.
Porque que no se te empiece no se te empieza a ganar el agua. Qué problema, ¿verdad, hermano? Cuando el agua se empieza a meter en la canoa, ¿eh? Ay, que se te hunde la canoa. ¿Ah? Y él se preparó para eso. Ok, podría terminar acá, pero esto era solamente ilustrativo para empezar a predicar. Entonces, ¿cómo está? ¿Por qué marcar este tiempo? ¿Por qué marcar este mes? Porque todo lo que fuimos viviendo, escuchando y aprendiendo, tuvo que ver con la preparación de esa plataforma para que nosotros entremos a este tiempo extraordinario de Dios, donde las corrientes que necesitas no vienen de los caudales terrenales, las corrientes que necesitas vienen de los torrentes de arriba. Por eso algunos hombres bíblicos decían: Señor, no solamente abrime las fuentes de aguas de abajo, sino voy por algo más, abrime las aguas de arriba, las que vienen de arriba, porque acá abajo te pueden cerrar el grifo, pero cuando las corrientes vienen de arriba, nada que te la van a cerrar. El único que tiene el poder para abrirla y para cerrarla se llama Dios. Y cuando Dios abrió las fuentes del cielo, no hubo nada que lo pudo parar, de tal forma que el agua llegó y cubrió toda la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, recordemos que Dios es Dios y jamás se acomodará a ningún capricho terrenal. Él solo necesita gente que está dispuesta a moverse dentro de su voluntad, llevar adelante sus planes, estar dispuesto a ver que Él mostrará que está por encima de todo y de todos. Por eso nosotros terminamos aquí la última predicación. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y en las alturas me hizo andar. Pacientemente esperé a Jehová. Aleluya. Segunda de Reyes 4:38, vamos a ver que el escenario terrenal no era de lo mejor. El clima descontrolado, sequías, hambres, escasez de recursos, gente malhumorada y un entorno poco alentador. En los primeros versículos vas a encontrar, si tenés el tiempo en tu casa, lee esta historia tan especial que pasa. En un capítulo pasan un montón de cosas: sequía, hambre, persecución, catástrofes. El escenario no era del mejor. Diga conmigo, el escenario natural no es del mejor. Es muy parecido a nuestros tiempos, ¿verdad? Decirle que tenés a tu lado, estos tiempos no son de los mejores. ¿Cuántos no son un cuadro y están vivos y están entendiendo que este tiempo no es de los mejores? ¿Verdad? Conflictos por todos lados, los problemas financieros, económicos, laborales, empresariales, familiares, las leyes que no funcionan, los ministerios que no funcionan, los proyectos que no se logran, y todo lo que vos intentás hacer lo patean de la noche a la mañana. El escenario no es el mejor, pero hay al menos 3 testimonios previos para ver que la unción, o sea, Dios, hizo distinción hizo distinción en lo que se acercó a Él. Este es el momento de recordar Éxodo capítulo 11, versículo
7. Ahí sí, búsquelo. Hoy, al último día de este mes, es tiempo de recordar este pasaje bíblico. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Mientras busca, vuelvo a repetir, hay 3 testimonios previos para ver que Dios hizo distinción en lo que a Él se acercó. Hay al menos 3 testimonios previos para ver que Dios hace distinción. Esta es una palabra que a muchos no le va a gustar en este tiempo de inclusión. Dios no es inclusivo. Hola. Dios hace distinción. Para Dios el que siembra cosecha. El que busca encuentra. Al que golpea se le abrirá. Así es Dios. Entonces Éxodo 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia. ¿Qué dice ahí, según la versión? Ni un perro moverá su lengua. ¿Quién le tiene miedo a los perros cuando ladran? ¿Alguno le agarra el San Roque? Algunos le meten un poquito de Espíritu Santo y San Roque por las dudas, ¿no? Pero dice, pero Dios, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que vean que yo hago distinción entre los egipcios y los hebreos. Estoy preparado para demostrar que no llegué hasta acá en vano, que estos últimos 5 meses que faltan para terminar el año, Dios va a hacer diferencia, Dios va a marcar la línea, Dios va a decir hasta dónde y hasta cuándo. Aleluya. Es momento para recordar. Ahora esto ya lo prediqué, pero recordará que había dicho que había que estar seguro que éramos, si egipcio o hebreo. Porque si te pusiste la túnica de hebreo y sos egipcio, va a quedar demostrado. Hola. Porque acá se terminaron los malos de la película, los dedos acusadores. Porque mientras está ese tiempo, ¿viste? Es complicado porque cuando vos decís, no, pero este no es hebreo, este es egipcio. ¡Oh, qué mal! Dedo acusador, el juez. Ahora dice Dios, no sé, se terminó, listo. Le sacó el martillito a todos, porque había muchos disfrazados de hebreos. Cuando los hebreos salieron de Egipto, muchos cazaron la túnica hebrea ahí, ¿viste? Y se la pusieron para zafar. Entonces dijeron, sacamos los hebreos, sacamos, vamos los hebreos. ¿Y cómo descubrí? Claro, con el diario del lunes es fácil. Porque la Biblia dice que los frutos, pero a veces hay hasta descubrir los frutos a veces pasan muchos años, por eso las plagas duraron muchos años. Por eso siempre le cuento la historia del cítrico que esperé durante 7 años, ¿verdad? Para comerme las naranjas y me terminaron saliendo terribles limones. Pero 7 años tuve que esperar. Es mucho tiempo.
Yo quería descubrir antes qué era. Pues si sabía que era limón y no era naranja, no crecía. Tac. Por eso también la Biblia nos enseña casi lo digo. Dos cositas que son como parecidas, que crecen juntos. Gracias. No me salía. El trigo y la cizaña. ¿Cómo está mi campito? Mirá qué lindo mi campito y campito. Y lo regaba y esperando que le crezca el trigo. Y el otro se reía. Este no sabe la que le planté. Y resulta que cuando hacía la cosecha, todo el tiempo que perdió, todo el tiempo que gastó, en lugar de cuidar trigo, estaba cuidando cizaña. Y eso muchas veces habla de la obra del diablo, cómo trabaja. De este escenario tal vez un poco mejor que el que nos toca vivir a nosotros. Verso 41. Dice que el profeta, el padre, porque cuando habla de los hijos de los profetas, está hablando de que estaba el profeta con sus discípulos. Entonces sus discípulos le llamaban padre, ¿verdad? Entonces cuando habla el profeta y habla los hijos de los profetas, está hablando el profeta y está hablando de los discípulos del profeta. Entonces ellos acampaban en una región juntos. Entonces el profeta manda a alguno de sus hijos, a uno de sus discípulos a preparar una comida. Y sale este muchacho a preparar una comida y entonces sale por el campo con la canasta y empieza a juntar calabacitas silvestres sin prestarle mucha atención, como suele pasar a veces, hacer por qué hacer. Me mandó a juntar calabacita, la calabacita. Metió la calabacita en el canasto y hacía porque lo habían mandado. Y en eso que juntó las calabacitas, sin hacerlo correctamente, sin prestarle atención correctamente, puso calabacitas envenenadas. Así que esa también otra para poder predicarlo, pero no ahora. Se me va a caer el mensaje. Entonces dice, por ejemplo, verso 39, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló con una parra montés y de ella llenó sus faldas de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. ¿Cuántos hay así, no? Que dan sin saber lo que están dando. ¿Cuántos hay que pretenden alimentar a otros y hay que preguntarse con qué lo están alimentando? Por eso hay tantos creyentes raquíticos, tantos creyentes famélicos, tantos creyentes como que tan mal sopeado, ¿no? Tan mal comido, mal nutrido, mal alimentado. Lo agarra cualquier virus, cualquier cambio de tiempo y ¡paf! Lo planchó. Porque no están como tienen que estar. Bien suculentos, bien. Se enojaba el apóstol Pablo cuando iba a las iglesias y decía, ustedes hace 60 años tienen que seguir tomando leche. Ya teniendo que tener comida suculenta, porque tienen unos dientes grandes así y siguen pidiendo leche. Ya tienen que comer comida buena, comida de la suculenta para hacerle frente a lo que venga, para tener defensa. Entonces estos salieron al campo, preparó, como le dijeron, anda y prepara la comida vos, ahora te toca la cocina. La cocina, bueno. Alimentá a los hijos de los profetas, alimentá al pueblo, bueno, decirle cualquier cosa, Dios lo ama, está todo bien, que estén felices, contentos, calabacitas envenenadas. ¿Hola? Decirle que Dios lo entiende, que Dios esto, que Dios aquello, que no hay apuro, que bueno cuando el Señor quiera. Esas son cualquier calabacita. La gente come. ¡Qué rica que estaba esto! Calabacitas envenenadas. Total. Vamos a dejarlo ahí. Después sirvió, verso 40, para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaban diciendo, varón, hola. Decía que tienes a tu lado, hola. Decirle, ¿ahora te acordaste?
de Dios. ¡Ah! Pero a lo primero que hiciste comer cualquier calabacita. Te gustó cualquier calabacita, pero ahora el varón de Dios te tiene que desintoxicar. Pero ahora Dios te tiene que limpiar. Pero ahora Dios te tiene... ¡Ah, varón de Dios! He aquí, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer, pero he aquí, que cuando Dios está en el medio, hay una comida que no mata. Diga conmigo, hay una comida que no mata. Otra vez. Entonces dijo, traedme harina. Y la esparció en la olla y dijo, da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Esa es la antesala, al menos estamos viendo 3 ejemplos que nos están marcando que estamos al tiempo de manifestación de cosas extraordinarias. Por eso te dije que lo que a otros los mata, a los que a otros los anega, a los que a otros los destruye, cuando Dios está interviniendo, entonces sana, corrige, acomoda, para que al fin y al cabo te vaya bien. Decir al que tenés a tu lado, este es mi tiempo para comer bueno y voy a terminar bien. Versos 42 y 43. Hay una primicia que se multiplica. Versos 42 y 43. Entonces dijo, traedme harina. Y la esparció en la olla, ¿verdad? Verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. ¿A quién le trajo? ¿A quién le trajo? Y el representante le trajo a Dios. Le trajo a Dios. El varón de Dios no era más que el varón de Dios, representante de Dios. No le trajo al hombre, decía el que tenés a tu lado, no te avivaste, que no le traigo al hombre, le traigo a Dios. Hola, le traigo a Dios. Vino un hombre y le trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes. ¡Qué gloria a Dios! ¿Cuántos kilos habrán sido esto? Le trajo una buena primicia con lo que está el pan. 20 panes de cebada y trigo nuevo. ¿Cómo era el trigo? No el que estaba guardado. ¿Cómo era el trigo? Eso implica el de ahora, el de recién, no el que sobró. No el trigo de la esquina del campo, que dijo, oh, es cierto, tenía que llevar la primicia, voy a cortar de ahí. Total. Que coma, y si está malo, que se lo bendiga Dios. Le trajo al varón de Dios. ¿Cuántas cosas, Señor, esta noche? 20 panes de cebada, ya me perdí acá, y trigo nuevo en sus espigas. Trigo en sus... O sea, que le trajo algo que estaba sin manipular, que le trajo algo que no estaba procesado, que le trajo algo que no estuvo manejado ni para acá ni para allá. Le trajo algo a disponibilidad de Dios. Le dijo a Dios, Dios, esto yo todavía no lo toqué. Por eso lo que es de Dios no se toca, y lo que se consagra no se toca. Para Dios es lo primero, para Dios es lo mejor. Ah, pero que vaya a trabajar si quiere. No le estoy dando al varón, le estoy dando a Dios. Por eso hay primicias que se multiplican. Cuando comenzamos la pandemia, todo el mundo empezó a cerrar los bolsillos, empezó a guardar y empezó a atesorar por las dudas.
Pero cuando en medio de pandemia hablábamos, en medio de crisis, vos hablas de finanzas, de crecimiento, de bendición, insta al pueblo a sembrar, insta al pueblo a ofrendar, insta al pueblo a diezmar, lo primero que están pensando en cuánta plata se te está yendo, empezaste a sumar cuánta plata estás gastando, qué podés hacer con toda esta plata que estás diezmando, ofrendando, dando primicia, haciendo pacto. A lo mejor cubrís la semana, la verdad es que no cubrís nada, porque lo que no consagrás no lo conservás. Este es un tiempo para demostrar que los que consagramos primicia no somos tontos, no nos están estafando, no nos están robando, no es una imposición de hombres, se lo dije abiertamente. Yo, gracias a Dios, descanso en las promesas de mi Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le enseño la verdad, le enseño lo que dice la palabra, pero el único beneficiado cuando un hombre o una mujer siembra es el hombre que siembra, porque el que siembra cosecha. Hay veces, hermanos míos, que las finanzas retenidas es una forma de castigo a la palabra o al predicador, porque como a Dios no lo pueden ver, la forma visible que tienen es de ver al que predica. Entonces enojado con el que predica, enojado con el que habla o enojado con el mensajero, no ofrendan, no diezman, no consagran primicias, no hacen pactos creyendo que le harán mal al hombre de Dios, al representante de Dios. Pero le he enseñado millones de veces que Dios respalda y Dios sostiene a los que llaman y a los que son enviados. Entonces, cuando entendemos que estamos ante la antesala de algo extraordinario, es porque tenemos que ver que este es el tiempo para demostrar que Dios estuvo determinado a hacer diferencia entre egipcios y hebreos, porque en los momentos más críticos te mantuviste fiel en tus primicias, te mantuviste fiel en tus diezmos, te mantuviste fiel en tus consagraciones, y eso, aunque te pesó, te dolió, te habló, te hizo llorar, o las críticas se te multiplicaron en decir que no eras diligente, no eras un buen administrador, llegó la hora en que Dios determina que tus alforjas no estarán vacías, que tus canastas no estarán vacías, porque tus primicias no cayeron en tierra seca, tus primicias, tus ofrendas, tus pactos, tus diezmos no fueron al bolsillo de un hombre mortal y terrenal, fueron a las arcas del cielo, donde están tomadas en las manos de Dios, y a esa semilla no la puede secar nadie. Por eso habrá en estos últimos 5 meses del año las mejores oportunidades financieras para tu vida que no han habido a lo largo de todo este tiempo. Aquí hay gente que en los peores momentos de sus vidas, en los peores momentos del país, han consolidado finanzas extraordinarias, han crecido financieramente, laboralmente, sus ingresos crecieron, sus ofertas laborales se multiplicaron. ¿Y cómo haces? Tengo una primicia que se multiplica. Decía que tenés a tu lado, tengo una comida que no me mata. Decile 2, tengo una primicia que se multiplica. Wow. Y escucha esta que es un bombazo. Tengo una palabra que no es de hombre. Wow. Decía que tenés a tu lado. Atento. Tengo una comida que no me mata. Tengo una primicia que se multiplica. Y tengo una palabra que no es de hombre. Decime si no estás preparado para un milagro de supervivencia. Porque si tuvieras una comida que te hubiese matado. 2, si hubieses tenido una primicia que no se multiplicaba. Y 3,
si hubieses tenido una palabra de hombre, ya se hubiese caído. Entonces el verso 44 dice: entonces lo puso delante de ellos y comieron y... ¿Está leyendo? Mira el verso 43. Y respondió su sirviente. Siempre hay uno, diga conmigo, siempre hay uno. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Recordad que tenían un par de espigas y 20 panes en 100 hombres. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le vamos de comer a tanta gente? Está loco este, ¿qué está diciendo? Está como en los tiempos de Jesús, ¿viste? Que le dijo a los discípulos, deben de comer. ¿De dónde? No sé cómo me alcanza a mí. Bueno, denle vosotros de comer. Decirle, dale. Decirle, producí. Vamos a decir que tenés a tu lado, ponete en marcha. Mueve la fe. Decirle, mueve la fe. Provoca un milagro. Entonces el sirviente le dijo, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Si comen como alguno que yo conozco, no iba a alcanzar. Entonces, pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así me parece a mí que, haceme caso, ¿dice así? ¿Dice así? No, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta por qué no hay que perder el tiempo explicando? ¿Te das cuenta por qué no hay que perder el tiempo aclarando? Que fastidia y cansa tanto. ¿Te das cuenta por qué no hay que perder el tiempo? Como le decían a Jesús, hacenos un milagrito y te creeremos. Ellos no querían creer. Lo único que querían es entretenerse. Y el reino de los cielos no es para entretenerse. El reino de los cielos es para experimentar que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que sus promesas son sí, sí y amén. Esto es, así se hará. Trajo manito. No tengo palabra de hombre. No tengo palabra de denominación. No es la denominación la que me habló. No es la organización la que me habló. Si algo me tiene parado es que sé que Dios me ha hablado una palabra y esa palabra será cumplida en tiempo y forma. Estoy a los 5 mejores meses de este año. Estoy preparado para ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! No tengo palabra de hombre. Yo no voy a poder predicar de la gloria, de la gracia, de los propósitos de Dios. Si he caminado en el barro, he caminado en el silencio, he caminado en el olvido, estos 16 años con un solo propósito, de enseñarte la plataforma que te va a llevar a tiempos extraordinarios, cuando el momento y el reloj de Dios marque la hora para abrir las ventanas del cielo y hacer la diferencia entre los hebreos y los egipcios. Te acordará entonces que todo este camino no fue en vano, que el silencio, la oscuridad, el llanto y el quebranto solamente fue la preparación para que experimentes que la gloria de Dios descansa sobre hombres y mujeres que están determinados y dispuestos a creerle que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que sus palabras no la puede borrar la tormenta, no la puede borrar la contaminación, no la puede borrar los conflictos
La palabra que Dios escribió, los hombres no la pudieron borrar, porque es palabra que sale de la boca del Señor. No funcionaría de otra manera.